La iniciativa en concreto es una propuesta para modificar la Ley de Consumidores y Usuarios de Aragón, para permitir que el Gobierno de Aragón, si así lo decide y si así lo estima, pueda personarse como acusación popular, ejerciendo la acción popular, en el juicio penal que se está llevando en la Audiencia Nacional contra los estafadores de Idental. Una vez que la ley le habilite al Gobierno, tiene que tomar la decisión el Gobierno de situarse, de decidir si participa o no del juicio, si se pone del lado de las víctimas y empieza a cambiar la actitud que está teniendo o que ha tenido con las víctimas en toda esta cuestión de la estafa idental. Se está diciendo, esta no es la ventanilla, su problema no es el nuestro. El Gobierno de Aragón y la Administración aragonesa no se está poniendo del lado de las víctimas, simplemente para ayudarlas, para apoyarlas. Ese es el cambio de actitud que estamos pidiendo al Gobierno. Oiga, hagan un poco más ligera la carga de las víctimas de idental. La actividad sanitaria privada siempre va a haber, siempre va a haber. Y la que utilice el marchamo social, sí que entendemos que desde el Gobierno central debe de ser regulada, precisamente por el tema que se trata, ¿no? Porque estamos hablando de la salud de los ciudadanos. En el caso idental es el ejemplo clarísimo y por eso creo que lo debemos de mencionar y de poner encima de la mesa para entender la necesidad de esta regulación. Habla permanentemente en los spots de la asistencia dental, metía en la palabra social, 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 evidentemente para atraer. En el mismo momento aprovechaban para aclarar, oiga, nosotros no somos una ONG. Tenían la necesidad claramente pensada de decir que no son una ONG para aportar gente, para estafarles la poca, mucha o mediana capacidad económica que tuvieran esas personas. Finalizada la votación, 62 votos emitidos, 62 síes. Quedaría, por tanto, tomada en consideración por unanimidad. Por supuesto que hay que regular la publicidad de las instituciones sanitarias privadas. También hay que, aquellas que dicen que van a utilizar ayudas, que van a sacar fondos, que van a financiar, también habrá que controlar si existen esos fondos de verdad, de dónde vienen, y eso no solo es la publicidad. Pero por no haberlo hecho en el pasado, no dejemos de mirar al futuro. Muchas gracias.